Reflexión sobre el 12 de octubre. Cada vez que nos acercamos a la celebración de dicha efeméride, la gama de sentimientos encontrados nos inunda. Pasando de ser algo que celebrábamos en la escuela con mucha alegría, a algo que muchas personas les desagrada que se celebre y que por diversas razones lo detestan. Debido a la misma desazón por el motivo de la celebración, se le tuvo que cambiar el nombre que iba desde el punto de vista europeo, que lo designaba como descubrimiento de América, al Día de las Razas, para al final digamos que de momento se le conoce como Encuentro de Culturas. Ya que dijeron no descubrimiento no, porque el continente americano siempre había estado ahí, solo que los europeos no lo sabían. Día de las Razas no, porque eso es discriminatorio y al final si nadie más tiene algo por objetar se quedará como Día del Encuentro de Culturas. Como ya habíamos reiterado durante la escuela se nos enseñó que era algo bueno que celebrar, hasta los que fuimos a la escuela para el 500 aniversario de la llegada de Colón, recordamos la gran celebración que se hizo. Pero en el colegio todo cambió a medida que nos fuimos haciendo mayores. Nos fueron diciendo que era el imperialismo europeo sobre nosotros lo que había acontecido, que fue una masacre y una destrucción de nuestros pueblos indígenas, que les robaron todo y que dejaron en la calle a todos los pueblos aborígenes americanos. Pero fue en realidad todo así y dicen que no hubo cosas buenas en ello. En primer lugar, la fecha del Encuentro de Culturas en sí misma no debería de tener nada de malo. Lo que sucedió con la conquista y la colonia es diferente. Es parte de nuestra historia y no existiríamos como occidentales si todo esto tanto para bien como para mal no hubiese pasado. Es más, no tengo ni idea de qué hubiera sido de nosotros si no nos occidentalizan los españoles. En su mayoría acaso habrían venido los ingleses o cualquier otra superpotencia de todas formas. Pues sabemos que la naturaleza humana es así sin importar la nacionalidad o el continente de donde provengas. Hubo cosas buenas que se trajeron más allá del caballo y la religión como nos enseñaban en nuestras escuelas. Pero en cuanto a lo malo que se le achaca a dicha circunstancia histórica, dicen que hubo matanza, aunque con los españoles, portugueses y franceses fue mucho menor. Hubo mestizaje también, muchos de los pueblos indígenas de Latinoamérica sobreviven hasta la actualidad y aunque sí desaparecieron bastantes. Tenemos que tener en cuenta que al haber hecho el mestizaje los nuevos criollos se formaron reemplazando a muchos de los antiguos autóctonos. En Norteamérica los pueblos ingleses y holandeses de entre otros colonos de origen sajón, germánico nórdico se dedicaron al exterminio de pueblos enteros masacrados, a no compartir el mestizaje la culturalización, puesto que querían la tierra y todas sus riquezas para ellos solos y no querían a nadie más por sensación de superioridad. La filosofía pro supremacía racial siempre se hizo presente sin necesidad de ideologías nacional-darwinismo social, solamente basada en una interpretación religiosa protestante, y poco menos que amistosa, a diferencia de los otros europeos que han sido en su mayoría católicos y romanos y hasta más amigables. Mas sin embargo no miras a los angloamericanos hablando peste sobre el Día de Acción de Gracias a finales de noviembre, a no ser en una animación o película. Ellos lo celebran y punto final. Nosotros los latinoamericanos arremetemos contra el 12 de octubre, pero no contra algo a lo que no se nos ha enseñado a atacar y que fue el origen de un exterminio y genocidio casi total. Fue hasta más entrado el siglo XX que se le empezaron a reconocer los derechos indígenas por parte de los angloamericanos a los muy pocos que quedan. Se dice que les robaron todo, hubo y hasta el día de hoy habrá gente de carácter codicioso que te tratará de robar todo sin importar la nacionalidad. Pues a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y eso ocurrió desde el norte hasta el cono sur, mas sin embargo no todos los que vinieron, lo hicieron con el fin de venir a robar. En Latinoamérica muchos vinieron a evangelizar, a echar raíces, desarrollar proyectos familiares y de vida, a compartir su cultura, a fundar ciudades, así que no todos fueron bandidos, mas bandidos siempre habrá en todos los lugares y épocas. Y con la gente buena que viene a construir y edificar, siempre va a venir la gente cuyo objetivo es robar, matar, destruir y demás características deplorables. Muchos pensadores de la izquierda más socialista y ruda, nos quieren hacer sentir o creer que todo esto que pasó debería de avergonzarnos en todos los aspectos, que deberíamos de cuidarnos del imperialismo y del capitalismo, todo con el fin de promover la xenofobia y el nacionalismo ciego, lo que podríamos llamar ese falso patriotismo, con fines políticos y objetivos oscuros es que lo hacen. Lo cierto es que ni los europeos de ahora son los mismos culpables de aquella época ni nosotros somos las mismas víctimas de aquel entonces. Las consecuencias, sí hasta cierto punto, pero no tenemos motivos para odiar, aunque tampoco sé si decir que hay que perdonar, pues los de ahora no son los de antes. En tal caso solo se podría pedir perdón para aquellos que vinieron e hicieron.
Siempre se ha dicho que si los nórdicos, llámese vikingos, los chinos de entre otros fueron los primeros en llegar, esto a ciencia cierta no lo sabemos pues no dejaron una huella o legado visible. Pero lo cierto es que conociendo al ser humano no es garantía de que con otros nos hubiera ido mejor y más tomando en cuenta lo que pasó en el norte. En aquel entonces los derechos humanos no existían, solo la esclavitud. Hoy en día existen derechos humanos, pero se encuentran maneras de violarlos y en vez de la esclavitud existen los empleos, que tampoco te dan libertad del todo, y el sistema económico encuentra la manera de llevarte a que unos pocos vivan del tiempo y trabajo que gastas día con día, y hemos sido educados a que esto sea visto como normal en muchos países del mundo. Y para finalizar, lo cierto es que a nosotros no nos fue tan mal como si nos hubiese tocado, de colonizadores los ingleses y demás anglosajones, germánicos, eslavos, y creo que deberíamos de sentirnos orgullosos de ser latinoamericanos. Aunque seamos economías y países del tercer mundo, lo cierto es que todavía tenemos nuestras riquezas y legados y que es mentira que nos quitaron todo lo que es bueno e importante, pues todavía nos tenemos a nosotros mismos una mezcla de cultura como legado y riqueza como tal. Además de que crear relaciones enriquece a los países, más si se encuentran contempladas las maneras equitativas y apropiadas de comercializar y socializar.